Al final de cuentas, todo mundo sabemos lo que es la propiedad. Al final de cuentas es un derecho real. Hoy, además, tenemos que añadir que es un derecho humano. Es un derecho real que permite a una persona usar, gozar y disfrutar de un bien. Todas las demás personas deben de estar obligadas a respetar ese derecho. Lo que pasa es que este primer principio, que lo tomamos un poquito del derecho civil, hay que empezarlo a matizar. Entonces, curiosamente, tenemos, digamos, a partir de 1917 hasta hoy en día, tres tipos de propiedad: la pública, la privada y la social. Cada uno va teniendo sus particularidades. Participan de este género común, de este derecho real oponible a todo el mundo, de usar y disfrutar y disponer. Al principio no todo el mundo estaba de acuerdo con el tema de la propiedad pública, entre ellos, por ejemplo, Burgoa, el mismo Tene Ramírez, decían: no, el Estado no es propietario, el Estado solo tiene el imperio, o sea, esa facultad de regular, de alguna manera limitar ese derecho de propiedad. La verdad es que yo creo que ya la mayoría de los constitucionalistas sostenemos que la propiedad, claro, el Estado tiene un doble derecho: el dominio y el imperio, o sea, es propietario. Si es propietario, puede enajenar. Entonces, de alguna manera tenemos una propiedad pública que sí, en efecto, es del Estado. Tenemos la, digamos, la clásica, la propiedad privada, pero también tenemos otro tipo de propiedad que es totalmente distinta: la propiedad social. Históricamente, hasta antes de por eso hago la referencia de hasta 1917, porque desde la Constitución de Apatzingán hasta la Constitución del 17, constitucionalmente solo había una propiedad: la propiedad privada. Y esta propiedad privada era absoluta, no tenía límites. A partir viene un primer momento en el 56, 1856, con la ley Lerdo, que la promulga Comonfort, que es precisamente esta ley de desamortización de bienes eclesiásticos y de sociedades. Ahí viene un parteaguas. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, todas las corporaciones, iglesias, corporaciones civiles, dejan de tener personalidad jurídica para adquirir. Y aún más, no solo eso, todas las corporaciones, y al hablar de corporaciones yo le estoy hablando de comunidades agrarias, de rancherías, en general de campesinos, todos ellos usufructuaban las tierras, no necesitaban de un documento. Para las comunidades indígenas era normal, desde las Reales Mercedes, ellos tenían ese derecho de usar y disfrutar las tierras. A partir de la ley de desamortización de bienes, que no tenía un título de propiedad, no era dueño. Eso le permitió al Estado, con las famosas leyes de terrenos baldíos, desde Benito Juárez hasta Porfirio Díaz. O sea, lo paradójico es que el liberalismo del siglo XIX apabulló, destruyó la propiedad social, la propiedad de las comunidades. ¿Por qué? Porque todas las comunidades, todos los campesinos que no tenían títulos de propiedad, pues no podían acreditarlo. Entonces, esa propiedad era del Estado. Todos los terrenos que no tenían algún documento justificativo son del Estado. Y todavía hasta la fecha. Entonces, ¿qué hacía el Estado? Empezó a vender. En un principio, desde con Benito Juárez, Porfirio Díaz, 2.500 hectáreas, pues 5.000, y eso permitió, paradójicamente, otra vez una nueva concentración de tierras. Entonces, es el surgimiento de las grandes haciendas, de los grandes terratenientes. Entonces, tenemos las paradojas de la historia. Tenemos tres grandes momentos en el tema de la propiedad en México. Hasta la primera gran concentración de tierras, desde México independiente hasta el 56, donde precisamente la Iglesia acapara una gran cantidad de tierras. Segundo momento, del 56 al 17, la consolidación de los terratenientes y las grandes haciendas.
del 17 a nuestros días, la propiedad social. Una tercera gran concentración de tierras. Y ya después, si quieres ya andamos más. Pero la mitad del territorio nacional es propiedad social. Pero ahorita simplemente para empezar a tener esto. Precisamente el liberalismo generó una concentración de tierras. Y esto, pues obviamente va generando o generó de origen a la Revolución Mexicana. Porque todos, el grave problema desde el punto de vista humano es que todos los campesinos, todos los indígenas que tenían su parcelita para autoconsumo, fueron engañados, vendieron sus derechos o simplemente se los quitaban, se los despojaron, porque no tenían forma de acreditar que eran los dueños. De esta situación, ¿qué sucede? Pues se tienen que emplear como peones de estas grandes haciendas. Y vienen las tiendas de raya, vienen todos los abusos, que es uno de los puntos de partida, el origen de nuestra Revolución Mexicana. La verdad es que la propiedad social es un tipo de propiedad, primero, regida por la ley agraria. Un tipo de propiedad que solo las personas físicas mexicanas tienen acceso. Es una propiedad que solo pueden ser dueños, ejidatarios, comuneros, ejidos y comunidades, nadie más. Entonces, un tipo de propiedad con una serie de restricciones y limitaciones. De entrada, los ejidatarios solo tienen el derecho de usufructo. Desde 1917 a 92, que sale la reforma constitucional al 27, no podían enajenar, grabar. A partir de 1992 hasta ahorita existe la posibilidad de que puedan ser dueños. Pero ¿cuál es la realidad? 32 millones de hectáreas siguen siendo usufructuadas. O sea, es una propiedad de alguna manera inmovilizada. No hay una libre circulación de bienes. Lo mismo que pasaba con la época de la iglesia, no circulaban los bienes, no se vendían. Lo mismo pasaba en la época de las haciendas, tampoco. Por eso digo que es una tercera gran concentración de tierras. Y en el caso, y distingamos entre lo que son ejidos y comunidades, los comuneros nunca son dueños de sus tierras. Entonces ese sueño, de alguna manera, de Zapata, la tierra es de quien la trabaja, no es cierto. La realidad es que no es cierto. El comunero nunca es dueño de su parcela. El ejidatario, a pesar de tener la posibilidad de serlo, no lo es. O sea, es impresionante que del 92, que surge la posibilidad de ser dueño, ahorita todavía quedan 32 millones de hectáreas en manos de menos de 30,000 ejidatarios. Esa propiedad está inmovilizada. Solo se pueden ceder derechos, pero nunca la propiedad. Y eso genera un segundo problema también muy agudo. El ejidatario, al no ser dueño, no puede enajenar, no puede solicitar un crédito. O sea, tiene una serie de restricciones. Si quiere ceder sus derechos, solo puede ser algún familiar o alguien del propio ejido. Entonces, si vivimos en un ejido muy pobre, inmovilizamos. Y de una vez planteo en el libro una premisa que, curiosamente, a mayor propiedad social, mayor pobreza. Curiosamente, los estados donde hay más ejidos y comunidades, que estamos hablando de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Veracruz, donde hay mayor cantidad de ejidos, bueno, o de tierras sujetas a la propiedad social, donde hay mayor pobreza. O sea, estamos hablando que en esos estados la mitad de la población vive en pobreza. O sea, estamos hablando de los 50 millones de pobres que existen en México. En esos estados por lo menos están 23 millones de pobres, más otros millones en pobreza extrema. O sea, la verdad es que como está regulada la propiedad social, es una fuente de pobreza. Curiosamente, donde hay menos estados sujetos a la propiedad social, hay menos pobreza.
Pensemos Nuevo León, Sonora, Chihuahua. Digo, nada más como algo que normalmente no se platica. Claro, habrá gente que diga, no, es que hay que respetar los anhelos de la revolución. Sí, los anhelos de la revolución era restituir, dotar tierras que el ejidatario y el comunero fueran dueños, no usufructuarios. Si yo no soy dueño, al final de cuentas viene un segundo problema. Si yo no soy dueño, no lo puedo transmitir derecho de propiedad a diferentes personas, porque curiosamente la ley agraria solo permite que el ejidatario designe a una persona como beneficiario. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 3 hijos y mi esposa, ¿a quién se lo dejo? Se lo dejo a mi esposa, va a haber problemas con mis hijos. Se lo dejo a un hijo, voy a tener problemas con mi esposa y con mis 2 hijos. Simplemente reformando el 17 y el 18 de la ley agraria, con eso resolvemos infinidad. Si no me recuerdo, teníamos, el último dato estadístico que tengo, había más de 1 millón de juicios agrarios, de los cuales el 30% eran por cuestiones sucesorias. Reformamos ese artículo y listo. O sea, muchas veces precisamente el derecho es una forma de evitar el crecimiento social. O sea, es tan sencillo ajustar ciertas normas jurídicas, nos quitamos muchos problemas. Entonces, obviamente, en el libro lo que planteo es decir, señores, en el tema exclusivamente de propiedad social, a ver, dejemos la libertad a cada ejidatario que decida, porque tiene que ser, porque el grave problema es que tiene que hacerse a través de una asamblea. Esa asamblea, para que lo convoquen, ¿qué es lo que tienen que hacer los ejidatarios? Pues ponerse de acuerdo con el comisariado ejidal para que convoque. Obviamente, convéncelos es que les tiene que dar dinero. Así de fácil. Y obviamente habrá comisariados ejidales que no les convenga. Ahora, tiene que haber un quórum extraordinario. Entonces tiene que convencer a cada ejidatario que vaya a esa asamblea. Obviamente tiene que dar dinero. Entonces, si el ejidatario no tiene dinero, pues nunca va a subir el dominio pleno. Solución, o sea, planteo el problema y le doy la solución, es muy fácil. Por el simple hecho de ser titular de una parcela. Se reforma la cuestión y el titular de la parcela se convierte en dueño. Simplemente se inscribe en el registro público de la propiedad. Como lo que pasa con los solares urbanos. Se le da la propiedad al ejidatario, se inscribe en el registro público de la propiedad y es dueño. Al ser dueño puede disponer, puede subdividir, puede decir, a ver, esta parte te la dejo a ti, mijo, para que hagas esto, tú para que sigas sembrando, tú para que hagas tu casita. O sea, que haya libre circulación de bienes. ¿Y por qué hago mucha insistencia en la libre circulación de bienes? Porque al final de cuentas, el hecho de que haya esa compraventas, adjudicaciones, transmisiones de propiedad, genera impuestos a favor del fisco federal, local y municipal. La segunda fuente de ingresos de los municipios son los impuestos inmobiliarios, llámese predial, llámese traslado de dominio. Si no hay ventas, no hay traslado de dominio. Si no hay traslado de dominio, no hay ingresos. Los municipios más pobres son donde hay propiedad social. Porque aparte de todo, los inmuebles sujetos a la propiedad social no se pueden embargar. Entonces, ¿cómo puede el ayuntamiento embargar los bienes? No, no los puede hacer. Entonces tiene que negociar. O sea, son de las cosas. Y por eso es un círculo vicioso. El ejidatario es pobre, el municipio donde vive el ejidatario es pobre. No se genera riqueza. Y no se trata de que lleguen los grandes terratenientes, como decían, es que van a abusar de los pobres indígenas, de los pobres campesinos. Señores, ya ni son tan ingenuos, ya no son los campesinos originarios. Ya están los hijos o los nietos de esos ejidatarios. Muchos de ellos ya se fueron de braceros, ya se fueron a Estados Unidos. ¿Por qué existe ese fenómeno migratorio? En los 60, 50, 60, porque había el pacto con Estados Unidos para que fueran mexicanos. Pero después, ¿qué pasó?
se termina ese trato migratorio con Estados Unidos y entonces los mexicanos empiezan a irse a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sus tierras no tienen recursos, no tienen una propiedad. Tengo la propiedad, puedo pedir un crédito. Si no soy propietario, ningún banco, nadie me va a prestar. Entonces, se hacen tierras improductivas. Más ahorita acabo de leer en las noticias, sin ir tan lejos, México éramos exportador de granos. Ahorita en este año vamos a importar 22.700 toneladas de maíz. ¿Por qué? Porque el campo lo estamos abandonando. ¿Por qué? Por este tipo de medidas jurídicas. Por eso yo siempre les digo, hay que entender la propiedad no solo como un fenómeno normativo. Entonces basta con decir, señores, miren, la propiedad está regulada. Si estamos hablando de propiedad pública, por la ley de bienes nacionales. Si es propiedad social, tendríamos que ver Código Civil, ley de acciones religiosas, ley de partidos políticos, etc. Si es propiedad social, es ley agraria. No, es el aspecto normativo. Pero al final de cuentas, me interesa mostrar de una manera diferente, de una manera tridimensional. O sea, el derecho de propiedad, obviamente como derecho, como esta facultad, como este derecho humano, pero también como la propiedad como un fenómeno económico y social. Y por último también como un valor. Al final de cuentas la propiedad es un derecho humano que genera libertad, crecimiento, seguridad jurídica. Bueno, al final de cuentas, el constituyente del 17 planteó una revolución copernicana. Antes sabíamos constitucionalmente era una sola propiedad, propiedad privada. La propiedad pública estaba contemplada en leyes secundarias, ley de minería, ley de petróleo, ley de aguas, pero no estaba en la Constitución. Entonces, el Estado como tal no era propietario constitucionalmente hablando. A partir de 1917 viene el cambio, es decir, el Estado es el dueño de todo. Y ya, y como dueño de todo, el Estado puede crear la propiedad privada. Antes la propiedad era un derecho natural anterior al Estado. A partir del constituyente del 17, la propiedad lo otorga el Estado. Entonces, el Estado es dueño, el Estado distribuye. Y el Estado también restituye las tierras para la propiedad social. Entonces, era necesario esa revolución desde el punto de vista constitucional para que pudieran darse estas tres tipos de propiedades. ¿Cómo le vamos a restituir las tierras a todos los ejidatarios, comuneros, comunidades indígenas, si el Estado no es dueño? Entonces dice, así de la noche a la mañana dijo, el Estado, yo tengo todo. Y entonces yo distribuyo como yo quiero. Ahora, ese es el primer momento. ¿Por qué se mantienen estos tres tipos de propiedad? Pues de alguna manera, de 1917 al 92, era un control, era una forma de control social. O sea, al final de cuentas, el partido hegemónico, que en aquel tiempo era el PRI, pues podía controlar la Confederación Nacional Campesina. Entonces, decía, a ver, o están con el PRI y entonces empiezo a repartir tierras. Y así se fueron repartiendo tierras. Entonces, tenían un control sobre todos los campesinos, así como a un nivel laboral la CTM, pero específicamente el tema de la propiedad, es decir, siempre todos los campesinos estaban controlados, manipulados por el PRI. ¿A quién le convenía esta situación? Pues al PRI. Ahora, resulta, tiene que venir un cambio, como decir, señores, es que hay una inseguridad brutal en el campo. La mitad del territorio nacional no está produciendo. Se empiezan a dar cuenta los economistas y entra el presidente Carlos Salinas de Gortari a decir, es que, primero, no hay seguridad jurídica en la tenencia de la tierra. Se hacen una serie de cesiones de derechos ocultas, nadie sabe quién es el dueño. Se tiene que volver a replantear todo, es decir, a ver, vamos a volver a hacer
un otro nuevo censo para determinar quiénes son los propietarios. Y de alguna manera tenemos que modernizar al campo. El campo se quedó en la prehistoria. ¿Por qué? Pues por las vías políticas públicas. Pero al final de cuentas, ¿por qué se da todo este tema de pobreza y de migración en todos estos años de este cambio de exportador de granos a importador? Pues porque de alguna manera hay este control de las tierras. Dos, el tema de las políticas públicas de la fijación de los precios de garantía. Entonces, es decir, el Estado decía, yo te voy a fijar como precio de garantía la tonelada del maíz 700 pesos. Entonces, yo ejidatario, a través quien vendía, quien compraba todo estos toneladas de maíz, de trigo, era una empresa del Estado, que al final de cuentas todo el mundo la conocemos, que es la CONASUPO. ¿Pero qué pasaba con la CONASUPO? La CONASUPO no lograba comprar todas las cosechas de todo el mundo. Entonces, y las que compraba se las iba pagando poco a poco. Entonces era una manera de control. En cambio, en el caso del norte, a los agricultores del norte, ellos sí les pagaban hasta anticipadamente. Entonces, claro, el norte empezó a crecer, mayor infraestructura, obras de riego, todo. El sureste en el abandono. Y entonces, ¿qué pasaba con los ejidatarios? Si bien es cierto, si yo le vendía al gobierno, si es que me lo llegaba a comprar, me pagaba 700, pero entonces vendían a los intermediarios. Decía, el intermediario decía, oye, no te la van a pagar a ti la tonelada, yo te la compro a 400 pesos. Los ejidatarios tenían que vender a lo que fueran para poder comer. O sea, fue una situación de un control terrible de parte del Estado. Entonces, tanto el Estado como institución, como gobierno mexicano, como del PRI. Era uno de sus brazos fuertes del PRI en este control hegemónico, la Confederación Nacional Campesina. Entonces, pues sí, cada vez los ejidatarios más pobres dice que les daban créditos, pero la verdad es que los créditos no eran suficientes. O sea, oye, te voy a dar fertilizante, sí, pero me diste un terreno desértico, ¿de qué me sirve? Entonces empieza a haber ese abandono, esa pobreza, ese dejar en el abandono. Hoy en día, ¿por qué no se ha hecho? Pues falta de voluntad política. Es así de fácil. Digo, para mí bastaría con reformar un artículo constitucional y desprendemos las reformas a la ley agraria para decir todo ejidatario que tenga un certificado de derechos parcelarios, o sea, un usufructuario. Por ese simple hecho se convierte en propietario. ¡Pum! Como propietario puede empezar a vender, a enajenar, a heredar, a todo. O sea, esa libre circulación de bienes a todo el mundo nos conviene. Y curiosamente, principalmente, y aunque pueda parecer paradójico, al Estado, a los municipios, a los estados y a la propia federación. Cada enajenación de un inmueble le conviene a la federación, la federación va a recibir el impuesto a la renta. A los estados, en caso, los derechos de inscripción en el registro. Los municipios, el impuesto de adquisición de bienes inmuebles. Todo el mundo gana. Aparte, es un derecho humano, la libre circulación de bienes. O sea, ¿por qué lo restringimos? Por voluntad política. Así de sencillo.